Buenos días o buenas tardes. Soy Valerie Dana, directora de la revista La Vida en Rosa, dirigida a personas que padecen un cáncer. Hoy estoy en compañía de Borja Quiroga y Manuel Rodríguez, que bajo el seudónimo de Samuel Dacanda han publicado Paliativos, editado por Rosa Merón. Nos acompaña también Elia Martínez Moreno, que es presidenta de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es especialista en medicina interna y en oncología. Gracias por vuestra presencia a mi lado. A ti, Gracias a muchas vosotros. gracias. Antes de empezar, me gustaría leer lo que dice la Organización Mundial de la Salud en relación con los cuidados paliativos. Según la OMS, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de ingreso bajo y mediano. Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Una reglamentación excesivamente restrictiva de la morfina y otros medicamentos paliativos esenciales fiscalizados priva de acceso a medios adecuados de alivio del dolor y cuidados paliativos. La falta de formación y de concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a estos cuidados. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Y para terminar, una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. Bueno, es todo una novela lo que presenta la Organización Mundial de la Salud, y hoy vamos a hablar de este libro que francamente es muy interesante porque nos concierne a todos. Borja, Manuel, vuestro libro está organizado en torno a las diferentes fases que surgen en cada individuo cuando se enfrenta a la muerte. Es decir, lo voy a leer porque es si lo encuentro, obviamente. A ver, ¿dónde está? La negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. ¿Por qué habéis elegido este tema y este título tan específico que puede asustar en una sociedad que rechaza claramente el final de la vida? Bueno, pues vamos, Borja es el médico y es el que le ha puesto la terminología un poco más técnica. La idea surge por la necesidad de buscar un tema que a nosotros nos interpele directamente y nos permita hacer una aventura con esa fecha final de la muerte. Es cierto que nos hemos organizado en base a las fases del duelo que estableció la psiquiatra Kubler-Ross en los años 60, 70 del siglo pasado, pero al fin y al cabo es un mero esqueleto, una pura estructuración para ir atravesando esos diferentes estadios, esas diferentes fases que va pasando tanto el paciente que tiene una fecha terminal como el cuidador que es el que está atendiendo esa necesidad. Pero vamos, que quizá no es tan importante las fases que va pasando, sino cómo las va pasando. Cómo va. Hay veces que se puede ver de una forma más velada, otras veces que se ve de una forma más certera, pero cómo va evolucionando en ese propio duelo que él va teniendo, va asumiendo, va afrontando y cómo llega hasta el final, ¿no? Que esa es la clave, quizá y Borja o Elia te pueden hablar mejor de cómo el paciente llega a un punto, el paciente o el cuidador llega a un punto en el que acepta, en el que consigue aceptar o superar ese duelo.
Bueno, para nosotros la muerte, en realidad lo que le da a la novela es la urgencia para traer a la palestra temas que nosotros consideramos que a día de hoy estamos perdiendo en la reflexión. Que una persona de 38 años, como tiene Guzmán en la novela, tenga la posibilidad, porque esto no lo vamos a desvelar, de morirse y le pida a su mejor amigo que le acompañe por un viaje iniciático, podríamos decir, que ponga en valor la amistad, pero sobre todo que ahonde en reflexiones que igual una persona tendría en su lecho de muerte a los 90 años, creemos que es algo que la sociedad necesita hoy. Y estos temas, claro que es la muerte, que lo has dicho fenomenal en la introducción, Valerie, nos aterra hablar de la muerte. La sociedad a día de hoy no está preparada. Comentábamos que ni siquiera la gente sabe lo que es los cuidados paliativos, luego Elia seguro que nos va a dar un montón de apuntes sobre esto, más allá de cuidados paliativos, asociarlo a sedación, a morfina y otros fármacos, ¿no? Cuando en realidad se están perdiendo todos esos valores psicosociales, emocionales del acompañamiento. Y además nos ha venido muy bien hacerlo en dos primeras voces porque resaltamos mucho la figura del cuidador. El cuidador que muchísimas veces pasa desapercibido y que nosotros hemos querido resaltar en la figura de Rodri, que es médico en la novela, pero quizá esto no es importante porque esto no es una novela médica, es una novela social, es una novela sobre la amistad, sobre los valores, reflexiva, ¿no? Pues un cuidador de 39 años o 38 años al que le piden que deje todo, absolutamente, para acompañar a su mejor amigo. Entonces la muerte es un hilo conductor. Sabemos que asusta, paliativo puede asustar, por eso el subtítulo es La amistad como último refugio y por eso una de las frases finales del libro de detrás, del blur, dice, paliativo lleva, no me acuerdo cómo exactamente, pero paliativo lleva la alegría de la vida implícita, ¿no? Para nosotros es una novela que te puede emocionar, pero sobre todo lo que queremos transmitir es alegría. Sí, la novela emociona mucho. Elia, ¿por qué las palabras cuidados paliativos asustan tanto cuando están pensados para dar mejor calidad de vida a personas que tienen una enfermedad grave? Bueno, efectivamente, cuidados paliativos asusta tanto que a veces ni siquiera lo podemos nombrar por su propio nombre. Es decir, nosotros los médicos y el resto de personal sanitario que estamos atendiendo cada vez más a una población envejecida, a una población que padece enfermedad crónica que no se va a curar, nos sigue costando hablar de la necesidad de implementar cuidados paliativos, pues por lo que hemos dicho antes, porque la muerte es un tabú y los cuidados paliativos en la sociedad están totalmente equiparados a la muerte, a la agonía, a los últimos días de vida. Y esto no es así. Uno de los objetivos de lo que yo tengo que transmitir es que cuidados paliativos no es igual a cuidados al final de la vida, a cuidados en la muerte. Nos da miedo porque eh, la sociedad tiene dificultad para acompañar o para reconocer la muerte como un proceso natural que forma parte de la vida. Esto es algo tremendamente relevante. Nosotros podemos entender que un parto es un proceso que forma parte de la vida, que a veces puede ser muy traumático, ¿no? Sin embargo, la muerte, que es algo completamente natural y que nos va a ocurrir sí o sí a todos los que estamos aquí, queremos apartarlo, no queremos... a veces tiene mucho que ver con la propia filosofía de la sociedad, ¿no? Consideramos la muerte un fracaso, consideramos que trabajamos y que todo lo que trabajamos tiene que ir acompañado de un éxito y por lo tanto las enfermedades tienen que ir acompañadas de curación. Y esto no es así. La mayor parte de los pacientes que atendemos todos los días en todos los hospitales del mundo no se van a curar. La mayoría no se van a curar. La mayor parte de ellos lo que van a recibir son tratamientos que van a ampliar su calidad de vida. Que van a silenciar la enfermedad, que no la van a curar. Totalmente, vamos, es que es así, Eso es, ese es el que día a día. van a hacer que esa enfermedad crónica incurable la puedan sobrellevar de la mejor manera posible. Y esto atañe no solo a la dimensión física, ¿no? No vamos a hacer un buen control sintomático del dolor, de la disnea, de los síntomas que pueda tener el paciente, sino que los cuidados paliativos lo que tratan es de entender al paciente como un todo, como una persona que sufre, como una persona que tiene miedo, como una persona que está teniendo problemas sociales, problemas en el ámbito de
de los cuidados, en el ámbito de la familia, etcétera, incluso problemas espirituales, como en el libro además podemos ver de una manera muy bella, ¿no? Cómo sufrimos ciertas transformaciones a lo largo de la enfermedad nos permiten, pues, bueno, ver la trascendencia de nuestra vida, ¿no? Por eso los cuidados paliativos evidentemente son muy necesarios, ¿no? Porque no hay ninguna disciplina que contemple al paciente de esta forma tan global y tan holística. Manuel, Borja, en el libro se ve claramente la necesidad que tenemos los seres humanos de controlar nuestra vida a toda costa, pero también nuestra muerte. Esto es lo que pasa a Guzmán, que cree tenerlo todo atado, pero ha olvidado que no podemos controlar nada. Escribís, quizás nos complicamos demasiado la vida buscando algo que tenemos diariamente al alcance de la mano. Habláis de vuestra propia experiencia o desde vuestra propia experiencia. ¿Vuestros personajes tienen un poco o mucho de vosotros dos? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la idea principal, va más allá del libro, es intentar cambiar la vista, intentar cambiar la forma en la que día a día vemos las cosas. Pues estamos acostumbrados a preocuparnos por problemas que tenemos en nuestra cotidianidad y que parece que nos hunden y que nos están deprimiendo y que nos hace estar en el lodo. Y luego de repente cuando tienes una noticia realmente importante, cuando pasa realmente algo grave, entonces ¡bum!, empiezas a relativizar y todo cambia. Entonces yo creo que la idea tanto del personaje que hacía Borja de cuidador como el que hacía yo de personaje en cuidado paliativo, pues es esa, la de cambiar la mentalidad y dedicarse realmente a lo que importa con la urgencia del día final. Y bueno, por ahí yo no sé si lo habremos conseguido o no, pero esto que comentaba Elia de la espiritualidad o reflexionar sobre temas como el amor, el dinero, la religión, la propia muerte, la amistad, la familia. Bueno, pues son temas que es verdad que diariamente puede que no toquemos porque pues a lo mejor no conviene o puede herir sentimientos o puede hacerte daño y los dejamos pasar, pero cuando realmente algo importa, cuando algo de verdad es urgente, entonces esos temas sí que salen a la palestra. Y yo también estoy bastante de acuerdo, para acabar con lo que decía Elia, de que hay una falta de educación en la población acerca de la muerte. O sea, algo que es tan natural como acabar, la misma forma que es empezar, no se trata, no se le da la importancia que tiene. Y al final, como la gente que se va muriendo luego ya no está para comentar que sí que ha sido importante, parece que los que nos quedamos seguimos sin darle importancia a eso. Pero yo que tengo niñas pequeñas creo que es muy importante desde el principio hablar, que igual dicen las abuelas y los abuelos, no hombre, no, pero al niño no le hables de esto, que le queda toda la vida por delante, que pobrecito, ya, pero es que va a llegar un momento que lo va a ver en sus familiares, lo va a ver en gente cercana y tiene que afrontarlo. Y quizá esa falta de educación, esa falta de docencia es la que nos hace no tener herramientas suficientes para afrontar la situación. Los Eso es. personajes, por completar simplemente lo de Manuel, nos gusta decir que son nuestros alter ego. En una novela, si tú no dejas impregnar un mensaje tuyo, puedes incluso no sentirlo como algo propio. Y Rodri tiene una parte de mí y Guzmán tiene una parte de Manuel y tiene muchas partes que están ficcionadas, pero tienen otras muchas que son reales y que parten de conversaciones que él y yo tenemos y que hemos tenido. Igual poco pronto en la vida, pero tampoco nos asusta reconocerlo. Y de hecho, las propias reflexiones, los propios diálogos que tienen los personajes, en los que en algunas partes ni siquiera se ponen de acuerdo, en realidad lo que hace es invitar al lector a que reflexione con ellos. Si es que no tiene por qué haber una solución válida para algunas de las cosas que se hablan. La espiritualidad, por ejemplo, me parece un ejemplo ideal, lo habéis comentado antes, ¿no? Porque es un tema trascendente, es un tema que habla más de que tú profeses una religión u otra, es ¿qué opino yo de mí, de mi existencia? ¿Y cómo vamos a opinar lo mismo Rodri, Guzmán, Manuel y Borja, ¿no? Pues invitamos al que lo lea a que reflexione con nosotros. Nosotros no sentamos cátedra, nosotros no decimos esto es así, Dios existe, ¿no? Sería un poco siguiendo con esto, ¿no? No, nosotros planteamos nuestras dudas, que en parte son reales y en parte, bueno, pues tienen también una parte de reflexión ficcionada, ¿no? Pero jugamos un poco con esa dualidad, pero impregnando a los personajes de lo que nosotros somos, claro. Lo hemos hecho a costa, además, en dos voces muy diferenciadas, bueno, pues buscando precisamente ese diálogo con el lector. Funciona a la perfección porque aunque sea
la historia de estos dos hombres, de amistad, de amor con las personas que les rodean también, es que nos llama la atención a nivel personal a todos. Yo creo que cada lector va a sentirse identificado o va a poder reflexionar. Manuel, hablabas de tus hijas pequeñas, basta con mirar la naturaleza. Un árbol expresa la vida y expresa la muerte también cuando se caen sus hojas. Es que yo creo que no miramos a nuestro alrededor y no miramos la naturaleza que habla de vida y de muerte continuamente. Las estaciones están aquí para que podamos renacer y lo olvidamos. Elia, ¿tú crees que gracias a los cuidados paliativos y a través de tu experiencia, la muerte, el tema de la muerte puede llegar a ser más comprensible para los cuidadores, para los que rodean la persona y para la propia persona que ve su existencia acercarse a su final? ¿Cree que lo 100%. hace más fácil? Sí, claro, yo creo que precisamente una de las funciones de los cuidados paliativos, y esto lo digo yo todos los días, bueno, pues cuando atiendo a pacientes que a veces pues van de mi mano desde el inicio de su enfermedad incurable hasta las últimas fases, ¿no? Hasta cuando llegamos a plantear, pues, por ejemplo, una sedación paliativa, ¿no? Los cuidadores han estado acompañando a ese paciente a la consulta todas las veces que ha venido a tratamiento, todas las veces que hemos ido haciendo una prueba de imagen, una cirugía, lo que corresponda. Y yo cuando llegan esas fases en las que el paciente está tremendamente frágil, que muestra su máxima vulnerabilidad, que pregunta, porque muchos pacientes, bueno, algunos, como en el libro, quieren tener todo perfectamente controlado, otros solamente quieren saber, bueno, que las cosas van a transcurrir de una manera fácil, no dolorosa, sin sufrimiento, y lo expresan plácidamente, pero aquí donde yo suelo hacer un hincapié con mucha potencia en la comunicación es en la familia, ¿no? Les digo, mirad, ahora es el momento en el que nuestro paciente, nuestro familiar, nuestro ser querido más nos necesita. Se encuentra en el momento en el que nosotros médicamente le vamos a ayudar, nosotros médicamente vamos a estar a su lado para que no tenga absolutamente ningún síntoma en ninguna de las esferas en las que pueden desarrollarse síntomas, pero lo más importante va a ser vuestra compañía. Lo más importante va a ser que estéis aquí al lado, que le hagáis sentir querido, que le hagáis sentir acompañado, porque ese apego a la familia, a la vida, tiene un papel muy importante a la hora de normalizar la muerte, por una parte, ¿no? De normalizar la muerte en fases, ya os digo, muy cercanas a ella, y a su vez genera la posibilidad de que los cuidadores hagan duelos adecuados, que no sean patológicos, ¿no? Porque como hemos dicho antes, los que fallecen ya no vuelven, pero los que se quedan sí que están después del fallecimiento. Y si nosotros hemos sido capaces de hacer unos cuidados paliativos excelentes, bien adaptados en el momento de su instauración, que hay que ser muy meticulosos a la hora de decidir en qué momento vamos a iniciar un tratamiento paliativo con un paciente, conseguimos que todo se cierre de una manera correcta, ¿no? Que todo se cierre de una manera amable, de una manera natural, y que efectivamente consigamos que la muerte sea algo, bueno, pues que sea una parte de la vida. Por supuesto, la muerte debe transcurrir de una manera fácil. Tenemos que encargarnos y poner todo nuestro empeño en que los pacientes fallezcan en las condiciones que se merecen, pero por supuesto que los cuidados paliativos son la forma de normalizar este proceso que, como tú acabas de decir ahora, no es otra cosa que la propia naturaleza, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alrededor. Manuel, Borja, leyendo el libro nos reímos, también lloramos, al menos yo. ¿Por qué esta historia, por qué esta necesidad de tratar, lo habéis comentado brevemente antes, por qué esta necesidad de tratar este tema y de subrayar esta forma insana que tenemos de no vivir el momento presente, sino de huir hacia el final
como si fuera más fácil afrontar nuestra existencia pensando siempre en las próximas vacaciones, en la fiesta del próximo fin de semana, en problemas que muchas veces están en nuestra cabeza, pero quizás nunca van a existir. Y en eso 2020 ha sido un ejercicio de estilo que ha aplastado a quienes vivían así. Bueno, a finales de 2020 volvieron a funcionar así. Entonces, que desde vuestra experiencia y a través de este libro y quizás a través del feedback de vuestros lectores, porque el libro funciona muy bien, enhorabuena por ello. ¿Cómo, podemos hacer esta llamada de atención? Porque ella lo acaba de decir, es decir, que preparamos a la persona, preparamos los familiares también, pero en el último momento o en las últimas semanas, sabemos que podemos acariciar simplemente una mano, no hace falta hablar, no hace falta... Y en el libro yo creo que Rodrigo es una figura que muy inspiradora. Fíjate que yo creo que todo esto, toda la conversación que estamos teniendo se está cerrando, o sea, todo está en un círculo que habéis traído bien a colación, que es lo de la deshumanización. O sea, que vivimos en un mundo en el que hemos perdido ese contacto, hemos perdido las caricias, hemos perdido los besos, hemos perdido los abrazos, se vio perfectamente en la pandemia y de ahí todo lo que va arrastrando. Pero ese volver a abrazarnos, volver a entender que un cuidado paliativo perfectamente también es un abrazo, también es una caricia, también es acompañar a llorar a alguien, acompañar a reírse a alguien, acompañar en esos momentos, puede ser un paliativo incluso más fuerte que otros medicamentos. Pues te voy a contar una anécdota que nos está pasando con la gente que está leyendo el libro. Las madres, las mujeres que tienen hijos, están llevando muy mal la figura de Guzmán. Les parece muy injusto, les parece terrible que un hijo se quiera morir en esas circunstancias y que no cuente con... Que esto va en relación a lo que decía Elia de la familia, ¿no? De que tiene la intención de que estén lo más cerca posible, que se sientan queridos. Bueno, pues ese personaje de Guzmán que decide de una forma bastante egoísta, aunque él piense que es por protegerles, pero de una forma egoísta quiere hacerlo en soledad para que no sufran en ese momento, pues la reacción que nos está llegando de las madres es que le cogen mucha manía, le cogen mucho odio a ese personaje. De una forma literaria está bien, pero que se entiende también para hablar de ese intento de humanización, de ese intento de estar en contacto, de acompañar hasta el último momento. Que la sociedad está envejeciendo de una manera muy patológica. Hemos pasado a ser unos seres completamente individualistas. En algunos pasajes del libro, cuando lo escribíamos, yo recuerdo, por ejemplo, ir paseando por las terrazas del centro de Madrid y sí, ver a gente que queda para tomar una cerveza, pero cada uno con su teléfono, ocupándose solamente de la inmediatez de la red social, no de la inmediatez de lo que tiene delante. Y hasta el punto de que yo he sentido, en gente que me ha contado, incluso en mis propias carnes, llamar a alguien para contarle, oye, tengo un problema, y ser una molestia. O sea, ya no te digo llorarles, oye, mira, me ha pasado esto. Ah, sí, a ver si nos vemos, ¿no? Esa frase famosa. Y eso para mí es un envejecimiento patológico de la sociedad, de la historia de la humanidad. Esto ha pasado ahora. El ser humano no ha sido así, evolutivamente hablando, pero si siempre han estado en tribus, siempre han estado juntos, han cazado juntos. Ha evolucionado la historia del siglo XX, incluso estando juntos, y de repente, pues probablemente por la tecnología, por las redes, o yo no sé qué otros factores puede haber, pero nos hemos vuelto tan individualistas como que hemos querido darle en el acompañamiento de Rodri a Guzmán ese punto que algunas personas consideran exagerado. Y quizá, joder, no lo es tanto, ¿eh? Tu mejor amigo te está diciendo, me voy a morir, me acompañas un año. ¡Wow! Es que es como, uy, lo que me está pidiendo. Oye, pero es que no es tanto lo que te está pidiendo. Y esto llevado a la práctica clínica es, te llama un amigo para tomar un café porque lo ha dejado con su pareja. Y a ti te molesta que te llame. Es un poco el hilo argumental, ¿no? de toda la novela y lo que hemos querido transmitir con esa relación entre Rodri y Guzmán. Elia, ¿se entiende el papel de los cuidados paliativos en España? ¿Qué es lo que se echa en falta?
Bueno, en España tenemos muchas carencias. La verdad es que demasiadas para lo que nos gustaría. Tenemos carencias formativas, tenemos carencias asistenciales. Los cuidados paliativos no cubren las necesidades. Ahora mismo se estima que más o menos 180.000 personas tenemos por delante en este año que van a requerir cuidados paliativos y no los van a poder recibir de una forma plena, ¿no? Aproximadamente la mitad de ellos y según dónde vivas, ¿no? Según cómo esté desarrollada la ciudad en la que estás, si vives en un pueblecito de Castilla y León o no, si tu médico de familia tiene formación o no en cuidados paliativos, si, bueno, sí, seguiría hablando de cantidad de circunstancias que determinan que esos cuidados paliativos sean óptimos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para intentar mejorarlos? Pues yo creo que formar es crucial tanto a nivel pregrado como a nivel de las especialidades en ciencias de la salud. Tenemos que formar dentro de nuestros propios círculos. Borja es nefrólogo, ¿no? Bueno, yo al ser oncóloga tengo de alguna forma como mucho más presente la muerte, los desarrollos de las enfermedades rápidamente fatales, pero hay otros especialistas médicos, no voy a entrar en otras profesiones sanitarias, que no solo no aceptan la muerte, sino que la rehúyen, que no son capaces de comunicarse con una familia ante una situación de gravedad extrema, ante una situación de fallecimiento inminente. Es decir, tenemos que formar a todos los niveles, tanto en estudiantes como dentro de los propios profesionales sanitarios, ¿no? Para que los cuidados paliativos, si bien los tiene que llevar a cabo el que está formado para ello, al menos no se traten de una forma huidiza, diría yo, ¿no? De intentar no plantar cara a nuestra responsabilidad ahí en esa situación. Luego, pues bueno, evidentemente tenemos que dotar recursos, eso es crucial, porque bueno, hay muchísima heterogeneidad, no tenemos ley, no tenemos especialidad. Bueno, aquí haría un acopio de todas las demandas que desde SECPAL se hacen a las instituciones, pero sobre todo yo creo, fijaos, que me quedaría con que seamos capaces de extender la cultura paliativa. Porque si nosotros entendemos que los cuidados paliativos, que la muerte, forman parte de la vida, si todos los que estamos aquí, si todos los que están fuera, empezamos a normalizar este proceso, ya va a haber pacientes que van a ser ellos mismos los que van a pedir una atención en cuidados paliativos a sus médicos, aunque sus médicos no tengan ni idea. ¿Me explico? Si somos capaces de llevar a cabo el desarrollo de una cultura paliativa, vamos a poder ganar mucho. Por eso, uno de los esfuerzos desde SECPAL es contar con los agentes sociales, contar con las asociaciones de pacientes, con otro tipo de instituciones que tenemos en la sociedad que puedan ser capaces de impulsarnos, ¿no? Porque hablar desde paliativos para paliativistas sirve de poco. Hablar en círculos cerrados no deja de ser algo que no obtiene frutos. Pero si la sociedad, si los propios pacientes saben que esto existe, que lo pueden solicitar, que tienen derecho a ello, es que los cuidados paliativos son un derecho absoluto, ¿no? Yo creo que podremos ir ganando espacio y normalizando todas estas costumbres que son, como bien decían mis compañeros antes, pues muy alejadas de lo que es la propia esencia de la humanidad, ¿no? De lo que es el ser humano. Fíjate, Derechos para... Perdona. No, lo que decía Elia, que me ha parecido muy acertada, una reflexión totalmente adecuada. Hubo una anécdota de un lector que le mandamos el libro para que lo leyera, un amigo nuestro de nuestra edad, y nos dijo que él no, que él lo sentía mucho, pero que cosas de la muerte, que cosas así tristes que él no leía. Y nosotros pensamos, es que es precisamente para gente como tú, en relación a lo que está diciendo Elia, es que tenemos que poner nuestro granito de arena en que la gente entienda que esto es lo normal, que es que hay que hablar de esto también. Por supuesto hay que hablar del amor, y hay que hablar del dinero, y hay que hablar de la felicidad, pero también hay que hablar de la muerte. Y precisamente para la gente que tiene más reticencia a hablar de estas cosas, yo creo que libros como este, vamos, y tampoco sin tirarnos flores, pero creo que vienen bien para normalizarlo, para ver que es algo que forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Y lo hemos tratado con la frescura propia nuestra, que es una característica, yo creo, del libro, ¿no? Que está tratado de tú a tú, que son conversaciones reales, que no hay
una literatura súper compleja, con frases muy entrelazadas. No, no, hemos querido que sea adrede, natural, que lo que nos ha salido, por supuesto con un proceso de edición, evidentemente, ¿no? Pero que se entienda bien, que se palpe, que se vea que son los pensamientos de dos tíos en la cuarta década de la vida. Yo quería hacer una reflexión que he hecho antes, pero Ina, tú no estabas, es que los datos de 100.000 personas al año sin cuidados paliativos, a mí no se me ocurre que haya 180.000 personas con un infarto agudo de miocardio y a 100.000 no se les haga un CATE. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Es que dices educar y coger a los políticos del pescuezo, hombre. Y el derecho es para todos, es decir, de los niños hasta las personas mayores, a los jóvenes. Eso es importante también, ¿no? Que contemplemos que nos concierne absolutamente a todos. ¿Quiénes son los que componen un equipo de paliativos? Pues mira, muy buena pregunta, porque además en los últimos días me han hablado mucho de la especialidad médica y tal, y yo no hago más que decir que cuando a mí me han preguntado algunas veces, os lo voy a decir súper gráfico, pero ¿cómo te puedes dedicar a cuidados paliativos? Y digo, pues porque yo no voy sola, ¿no? No voy sola, me acompaña una enfermera que está encantada de hacer lo que hace, que se ha formado de forma voluntaria, también tengo que decirlo, porque no tenemos formaciones, titulaciones oficiales, ¿no? Nosotros nos hacemos un máster, hacemos cursos, nos vamos formando de forma voluntaria. Me acompaña el trabajador social porque a lo mejor al paciente al que yo voy a ver precisamente no son los síntomas que yo puedo abordar, que son los síntomas físicos los que más le están comprometiendo, sino que está preocupado porque su mujer es dependiente o porque tiene dificultades económicas, etcétera, ¿no? La dimensión social es tremendamente importante y a veces no le damos importancia. O lo que yo voy a encontrarme cuando voy a ver a ese paciente es que tiene un sufrimiento existencial brutal y quien va a ayudarle ahí va a ser el psicólogo o va a ser, en algunos casos, un asistente espiritual, ¿no? Es decir, la unidad o el equipo de cuidados paliativos es un equipo que está formado por profesionales de diferentes disciplinas, que lo que vamos a hacer es, yo siempre digo, arropar al paciente, ¿no? Lo vamos a coger y le vamos a ir tratando todas las necesidades que tenga. Si es dolor, si son síntomas físicos, ahí estará el médico y el enfermero para poner la medicación que corresponda. Si lo que precisa son síntomas, controlar síntomas emocionales, tenemos al psicólogo, tenemos la parte espiritual. Y si son otros asuntos, pues de esa forma lo haremos. A veces lo que tenemos es de todo, porque son pacientes extremadamente complejos, extremadamente vulnerables, extremadamente frágiles. Son los pacientes más graves que hay y que tenemos en la atención médica, pero precisamente porque nos los vamos a encontrar seguro, con total seguridad, si nos dedicamos a esto, ¿no? Si somos clínicos y nos dedicamos a atender pacientes, por eso tenemos que formarnos en la facultad y por eso tenemos que estar preparados a tener ese tipo de encuentros, ¿no? ¿Y a cómo se vive acompañar a personas hasta el último momento de su existencia? Es decir, ¿cómo se afronta psicológicamente? ¿Cómo llegas a casa tú después? Vamos a ver, es una pregunta que me han hecho muchas veces, como podéis imaginar. Yo creo que el equilibrio está en la sensación de no soltar la mano. Yo cojo un paciente desde su inicio de la enfermedad y lo acompaño hasta el final, haciendo todo lo que necesite para que su final sea lo más plácido posible y lo más de acuerdo a sus necesidades, a sus objetivos. Por eso podemos hacer también con los pacientes planificación compartida de la atención, ¿no? Ver cuáles son sus deseos de cara a la muerte. Yo lo llevo bien, llevo muchos años trabajando en esto. Hay que potenciar el autocuidado, es importante, porque algunos pacientes pueden marcar de una forma muy intensa. Pero si yo no hiciera todo, es decir, si no continuara desde el inicio de mi relación con el paciente, desde esa primera consulta en la que nos conocemos, en la que sabemos cuál es su situación social, cuál es su enfermedad, cuáles son sus síntomas, etcétera, hasta el último día en el que nos despedimos. Si yo no hiciese ese proceso de la mano del paciente es cuando me sentiría mal y probablemente tendría, bueno, pues no sé, consecuencias emocionales. Si yo hago mi trabajo como corresponde, sabiendo que la muerte no es un fracaso,
que es lo primero que hay que tener en cuenta, equilibrada, bien, feliz, afortunada de poderles acompañar. Siento que es gratitud, que es una suerte poder estar a su lado. Lo de que la muerte es un fracaso me deja impactada porque ¿de qué fracaso hablamos? Sabiendo que si vamos cuando nacemos, es que es la única seguridad que tenemos en nuestra vida, que Sí, tenemos una muerte y que el fracaso, de todos modos, creo que el fracaso en nuestra sociedad se utiliza esta palabra para todo y no hay fracaso, son experiencias de vida. no, pero Valerie, a los médicos especialmente nos enseñan a curar en la facultad. Ya, pero el cáncer no se cura y quizás sea uno de de las mayores equivocaciones que se puede transmitir a una persona porque sale en redes sociales diciendo estoy curada y Esto es. que un mes después, un año después, vuelve, hay una recaída que la deja absolutamente destrozada. Entonces, Efectivamente. las palabras cuentan. No se pueden utilizar las palabras como si no tuvieran un efecto secundario. Tienen efectos secundarios. Ujú. Y eso es también algo que hay que tener en cuenta. Mucho. Es algo totalmente crucial y eso, en eso va lo de educar a la población, lo de educar a la sociedad médica y de profesionales, porque efectivamente si quitamos ese tipo de palabras como fracaso o como lucha, que es otra de las palabras que yo odio tremendamente, ¿no? Cuando el paciente se ve derrotado porque no ha luchado suficiente, ¿qué va? No estamos en una batalla, no estamos para nada en una batalla. Aquí no se trata de luchar y si lucho me curo y si no lucho me muero. No, eso sigue estando arraigado en la sociedad. Desgraciadamente, a día de hoy tenemos que decir que eso sigue estando arraigado en la sociedad. En las redes sociales lo podemos ver todos los Todo el días, ¿no? rato. Y eso es parte del trabajo que nos corresponde y que tenemos la obligación de llevar a cabo. Esa educación de, bueno, pues en la normalización de los procesos vitales. No tiene más. Lo hemos abordado, los cuidados paliativos se centran principalmente en el aspecto físico del paciente, pero no únicamente. Y también es importante abordar la parte emocional. Y creo que en este libro no se habla de cuidados paliativos físicos, es decir, que se habla muchísimo más y creo que es el corazón del libro de los cuidados paliativos a nivel emocional, para los que se asustan con el título, pero hay que quedarse con la amistad como último refugio y creo que el color azul y los personajes dan hay una cierta ligereza y es importante porque está muy bien reflejada aquí. ¿Qué consejos se podría dar para abordar este momento de la vida, esta parte que nos tocará a todos, de manera más sencilla, más fácil? Hay que quizás cambiar la forma de abordar la vida desde el principio, desde el inicio, para poder afrontar y aceptar sobre todo la última parte de nuestra existencia. Yo Sí, vamos, creo que, perdona, Elia. no, no, tranquilo. Yo creo que lo que estás diciendo, vamos, nosotros por lo menos en nuestro caso a la hora de afrontar este tema has dado con la clave, la frase principal sobre la que empezamos el texto y la que hemos resaltado por encima de las demás es, ¿y si resulta que la vida es mucho más sencilla de lo que nos han hecho creer siempre? Y Ujú. estamos dando vueltas constantemente a cosas complicadísimas que en realidad no tienen ningún sentido, que no van a ningún lugar. Y si nos centramos en lo importante y si priorizamos y si nos vamos realmente a las fases importantes en la vida y una de ellas es la que precisamente no hablamos por tabú, bueno, pues ahí
No sé, creo, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Elia y me está gustando mucho escucharla. Y luego en cuanto a los cuidados paliativos, que no compiten, ¿no? El cuidado médico con el cuidado emocional, espiritual, psicosocial, eso, o sea, no porque alguien ya vaya a recibir un fármaco para quitarle el dolor, hay que dejar de acompañarlo. Y de hecho, bueno, las fases del duelo nacen de la figura del cuidador, ¿no? De la persona que se va bien, pero el que se queda, cómo pasa ese duelo, ¿no? Luego ya se ha extrapolado a otras partes de la población, pero esa figura del acompañamiento, pero si es que quizás es más importante que los propios fármacos y se anticipa antes en los cuidados paliativos, ¿no? Todo el tema emocional probablemente tiene que estar desde el minuto 1 de la vida seguro, pero también en los cuidados paliativos desde el minuto 1. Y los fármacos son cosas que se utilizan en unas fases un poco más avanzadas, ¿no? Lo que pasa es que como tenemos siempre esa conceptualización del cuidado paliativo asociado a medicación, asociado a muerte irreversible, proceso final, pues ya estamos pensando en el paciente que se está ahogando como cuidado paliativo. Y no, el cuidado paliativo es un acompañamiento en la vida que va a desembocar en la muerte. Igual que hay que educar en la vida, hay que educar en la muerte, pues el cuidado paliativo, lo dice una paliativista en mi hospital, el otro día que tuvimos una reunión precisamente por un paciente y decía eso, nosotros no estamos aquí para acompañarle a la muerte, nosotros estamos para acompañarle en la vida. Y me pareció dar en el clavo con esa frase. Eso es, eso es. Abordáis el tema del suicidio. Se ha hablado mucho de la eutanasia, de la muerte asistida. Borja, Elia, como médicos, ¿por qué nos cuesta aceptar la decisión de nuestros seres queridos de no ser tratados o de decidir cuando aún están en perfectas condiciones físicas que quieren terminar su experiencia sin ver su degradación física y o mental? En las redes sociales, por ejemplo, otra vez ellas, donde todo el mundo opina sobre absolutamente todo, hay mucho rechazo e incomprensión. Yo solo tengo una Nosotros, opinión y luego ya dejo a Elia porque lo va a explicar mil sí, veces mejor que yo, pero para mí los cuidados paliativos, el suicidio asistido y la eutanasia no compiten. Tú puedes estar a favor de la eutanasia porque por tus convicciones lo estés, pero que jamás puede ser una vía alternativa a un cuidado paliativo óptimo. Y yo, esto es, vamos, el único mensaje que tengo clarísimo de la vida. No se puede hablar de eutanasia sin haber hablado de unos cuidados paliativos óptimos. Y esto no quiere decir que yo rechace o no la eutanasia, que no lo voy a decir además porque creo que no procede que yo de mi opinión, pero desde luego lo que tengo claro es que no pueden ser un sustituto de unos cuidados paliativos óptimos. Y hasta que eso no lo tengamos en la cabeza nosotros y los gestores que se ocupan de eso, es que hablar de otros temas es como saltar unos pasos, ¿no? Y nos cuesta que se vaya la gente porque somos egoístas, claro. Es que somos así. Perdona, Elia, que me he metido por medio. no. Si realmente yo creo que todos más o menos creemos parecido, ¿no? El respeto al paciente que decide como opción la eutanasia, debemos garantizarlo, pero siempre también debemos explorar qué hay detrás de esa solicitud de eutanasia. Quiero decir, em, algunas veces no hay nada, simplemente es una convicción personal y el paciente tiene todo el derecho porque además lo tiene garantizado por ley. Pero si detrás de esa solicitud de eutanasia hay un paciente que está sufriendo y no está siendo bien tratado, o hay un paciente que tiene una preocupación por ser carga, por ejemplo, eso me lo estoy encontrando yo muchas veces, ¿no? Pacientes mayores que tienen que venir al hospital mucho, que ven que sus hijos faltan al trabajo, eso les genera una enorme angustia. Pues entonces ahí no. Entonces, por eso yo creo que la base de la relación entre el médico y el paciente es la comunicación, ¿no? No es mucho más complejo que saber exactamente delante de quién estamos, qué es lo que tenemos que explorar, que explorar con detenimiento, y una vez que hayamos hecho una buena exploración y que tengamos claro que el paciente tiene una decisión X tomada, lo que tenemos que hacer es, por un lado, respetarla y por otro lado, no irnos. Porque el hecho de que un paciente que está en cuidados paliativos solicite la eutanasia jamás debe suponer un fracaso para el equipo de cuidados paliativos. Quiero decir, debemos mantenernos a su lado. Esto es importante, porque cuando la ley de la eutanasia
se aprobó, generó mucho disconfort, ¿no? Porque había paliativistas que sentían pues como que no habían hecho bien las cosas y por eso el paciente pues quizás pudiera tomar esa decisión, y para nada debemos considerar que eso es así. Hay que respetarlo, hay que acompañarlo una vez más, como tantas veces hemos dicho a lo largo de esta conversación, y simplemente lo que ha dicho Borja es perfecto. No estamos hablando de dos alternativas. Ahora bien, los cuidados paliativos tienen que ser, eh, ese derecho que llegue perfectamente a todos los pacientes, porque si no, no estaremos obrando en libertad. Eso es importante también. Me gustaría abordar el tema del silencio también. Muchos pacientes, por ejemplo, de cáncer, no se atreven a decir que están enfermos porque no quieren preocupar a sus seres queridos, a sus hijos, o porque temen de sentirse juzgados. Y estamos en 2024. ¿Cómo se hace frente a esta presión, que es un peso enorme añadido a la dureza de la enfermedad? Ahí Guzmán no quiere hablar de su enfermedad a su familia, que se entera, pero bueno, no quiere. Y, y, eh, um, y quizás se da cuenta de lo que de que lo que se hubiera podido perder si no hubiera tenido esta comunicación. Hablabas de comunicación, yo Sí. creo que no solamente tiene que existir dentro de la relación médico-paciente, sino que es la base de todo. Si no comunicamos, no podemos expresarnos, expresar nuestro amor, expresar nuestros miedos también a las personas que nos acompañan en nuestra vida, de que sí, tengo miedo de morir, tengo miedo de dejarte, tengo miedo. Esto tiene que salir, Mm. porque quizás también la falta de comunicación es uno de nuestro error más grande en nuestra vida. Entonces, ¿cómo aliviar esta presión? ¿Cómo acompañar desde vuestro oficio? Yo, una cosa muy breve para dejar que hablen los compañeros. A mí el libro me gusta mucho porque precisamente se aborda esto que es bueno, la incapacidad de informar a la familia y tratar de llevarlo en el más absoluto eh, eh, silencio y oscurantismo, ¿no? Esto a veces, evidentemente, es una cuestión de comunicación que debe estar extendida en toda la sociedad, no solo en la relación médico-paciente, lo has dicho muy bien, Valeria, pero nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hablar con un paciente de cerca, de dedicarle el tiempo que necesita y nos expresa ese tipo de miedos, ¿no? Tengo miedo de decir a mi familia, tengo preocupación, no quiero hacerles pasarlo mal. Creo que tenemos herramientas potentes como hacerles ver que tanto derecho tienen ellos a no informar o a que no se informe a su familia, como tienen los familiares o los amigos de acompañar, ¿no? No podemos privar, y por eso las madres se han enfadado tanto con paliativo, ¿no? No podemos privar a una familia de acompañar hasta el último día a su ser querido. Eh, es algo, es algo, además de bellísimo, es algo que nos vuelve a la humanidad de la que hablaba antes Borja, y que, sinceramente, la mayor parte de las veces que a mí a lo largo de mi vida me ha ocurrido, se puede encarrilar de manera correcta. Los pacientes al final comprenden. Yo les digo mucho el ejemplo, y ya con esto termino, que me estoy enrollando mucho, les digo mucho el ejemplo de que si a ellos les molestaba cuando sus hijos bebés por la noche les despertaban o se hacían pis y caca y había que levantarse a cambiar, ¿no? A cambiar el pañal se habían desvelado y había que dormirles y tal. Y les digo, ¿a usted le molestaba? ¿Le molestaba que le despertara a su hijo? Y me dicen, no, ¿cómo me va a molestar? Eso es una parte muy bonita. Y le digo, ¿y ahora por qué no deja a su hijo que le cuide? Y la mayor parte de la gente entiende, entiende que esto es un derecho, pues que efectivamente el cuidador tiene que tener, tiene que tener.
Ya, me callo. A mí me parece que, desde luego hablo en primera persona, porque lo he escrito yo, pero a mí me parece que son carencias afectivas. Es decir, que no tenemos las herramientas, no hemos sido educados para ellos, no tenemos esa capacidad para expresar y para comunicar lo realmente importante. No, nos quedamos sin herramientas. Y por hacer un breve inciso para cerrar el tema anterior, que me parecía muy interesante, yo creo que todo esto es una cuestión de tiempo, o quiero creer que es una cuestión de tiempo. Todo el trabajo que está haciendo Elia con su equipo, lo que nosotros hemos intentado hacer con el libro, poniendo en la palestra de hablar de los cuidados paliativos, creo que es una cuestión de tiempo. De la misma forma que ahora está muy de moda hablar de la eutanasia y se habla de ella, y por supuesto que sí, y hay que defenderla. Pero llegará un momento, no me cabe ninguna duda, que se hablará de los cuidados paliativos, se hablará de todo esto y nosotros a lo mejor simplemente nos hemos anticipado unos años, ella con su trabajo y nosotros con nuestro libro, y nos hemos anticipado lo que va a suceder. Pero no me cabe ninguna duda de que esas 100.000 personas al año, que es una barbaridad, una población como la española, se quedan sin esos cuidados, por supuesto que los acabarán teniendo y tiene que llegar, no hay más que esperar. Bueno, y en cuanto al tema del silencio del enfermo, es porque nos han educado en no ser unos fracasados. Lo hemos comentado previamente, y tener una enfermedad ahora mismo se interpreta como un fracaso que nosotros no queremos asumir. Es muy fácil contar que estás súper contento porque has conocido a alguien y estás empezando a salir. Y cuando rompes contarlo, y es un ejemplo del día a día, ¿eh? Está muy Sí, bien que te lleven a un trabajo. Hoy me han contratado en una empresa, que es lo que yo quería hacer, y cuando te echan, no, esto no lo cuentes, ¿eh? Oye, me han hecho el trabajo, pero por favor no se lo cuentes a nadie. claro. Pero si es que es la vida. Vuelvo otra vez a las redes sociales, sale todo el rato, pero es que es verdad. ¿Cuántas veces vemos perfiles de Instagram? Bueno, es que yo mismo lo hago, ¿no? Yo pongo fotos de mis viajes. Cuando Claro. estoy fenomenal, cuando estoy contentísimo. No me pongo una foto un sábado por la tarde que estoy ahí en casa después de una mala guardia, medio deprimido. No, no. Nos hemos acostumbrado a una sociedad de la buena noticia, el vídeo perfecto, y eso ha hecho que eso que decíamos antes de transmitir una mala noticia y recibir un feedback, porque ojo a eso también, ¿eh? Porque si tú transmites una mala noticia, yo le cuento a alguien una mala noticia y no me da su feedback, no se lo vuelvo a contar. Y si eso me pasa todo el rato, ya en mi cabeza meto que igual lo de las malas noticias está mal. Y no lo digo a nosotros, que ya somos gente madura, sino a los niños, ¿no? En el colegio. Imaginaros, pues ¿por qué te dan el premio? Pues cuando sabes hacer la cuenta, y cuando no la sabes hacer. Entonces, bueno, yo creo que el silencio es una cosa inherente a la sociedad. Y no voy a decir al ser humano porque no, para mí no lo es, pero sí que impulsado mucho por la sociedad y por las reacciones de la sociedad. Creo que curiosamente son los jóvenes que nos están enseñando a hablar de todo y cuando estamos mal a salir en redes sociales porque se ve con muchos problemas anímicos de piel. A raíz de 2020 hay ellos, los jóvenes, se han atrevido y se atreven a hablar de muchísimas cosas, lo que les permite seguramente vivir ciertos momentos difíciles de su vida de forma quizás más fácil que las generaciones anteriores, aunque con la maldad que existe también, hay otras personas que les machacan de Claro. una forma brutal. Manuel y Borja, al final de la vida se suele decir, y vamos a acabar con esto, que muchas personas se arrepienten de no haber hecho lo que realmente querían hacer, de no haber dicho te quiero lo suficiente a las personas importantes de su vida. Esa es una de las lecciones de vuestro libro, Paliativos. Sí, pues totalmente, sí, sí. Mm. Pues yo creo que es muy complicado ponerse en la persona de alguien así porque hasta que no te pasa en primera persona no sabes cómo vas a responderlo. Nosotros, al fin y al cabo, es una ficción de cómo pensamos que hubiéramos respondido ante una situación así. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y esto seguro que Elia nos lo puede comentar mejor, cómo esas emociones más poderosas salen a flor de piel justo en los últimos momentos y parece que da pena, ¿no? Que dices, oye, pues he estado toda la vida esperando este momento y ahora lo saco en el último momento. No podríamos anticipar eso un poco antes, no podríamos pasar más parte de nuestra vida pensando en estas cosas y simplemente concluirlo cuando llegara el momento final, no sacarlo a la palestra en el momento final. Bueno, pues es una de las reflexiones que me gusta mucho, Valerie, que hayas hecho sobre nuestra novela. A mí me parece que es justo lo que queremos transmitir.
que las cosas importantes hay que tratarlas desde el principio, que nadie en el lecho de muerte en la última etapa de su vida dice, ay, pero ¿cómo no he trabajado más? Por ejemplo, o sea, que es una cosa que a mí me han dicho, o sea, que esto es completamente real, no me imagino el de veces que se lo han dicho. Por supuesto, ¿no? Salió una encuesta, de hecho, de cosas que se arrepiente la gente hace poco, a principios de año, creo. Cosas que se arrepiente la gente en la última etapa de su vida de no haber hecho, y de las primeras era de transmitir sus emociones y sus sentimientos. Esto es sobre lo que nosotros hemos querido reflexionar, y para hacerlo de jóvenes, con los 40, los 30 y pico años, por eso hemos metido la urgencia de la muerte también, ¿no? Porque es un hilo conductor perfecto. Como, pero se muere, pero ahora le toca, ¿no? Si ahora no le toca, pero ¿y qué? Ahora, entonces quita la muerte. Lo estás haciendo en tu día a día. El lector que tiene 20 años, 30 años y es capaz de eliminar la muerte porque es un argumento solo, es un hilo conductor, es capaz de precisamente traer esos temas a la palestra, pues es lo que nosotros hemos querido hacer con Paliativo. Elia, ¿os consta esto? Totalmente, totalmente. ¿Cuántas veces vemos a padres, a hijos, bueno, que en esos últimos momentos de repente dicen, hay algo que quería decirte, ¿no? Que no te había dicho nunca, y que, bueno, pues no quiero irme sin que se quede por decir, por nombrar. Hay tantas cosas de las que me arrepiento. Hay otras personas que no, que lo que plantean es dejar un legado o dejar instrucciones, pero sí que efectivamente yo creo que 100% de acuerdo, y el libro ayuda mucho, mucho, mucho a recapacitar en ese sentido, ya que no sea en el momento final cuando nos planteemos que queríamos haber hecho esto o lo otro, ¿no? Pues os agradezco vuestro tiempo a los tres. Me ha encantado charlar con vosotros. Recuerdo el nombre del libro, Paliativo, La amistad como último refugio. Repito, no es un libro triste, todo lo contrario, es una historia de amistad, es un libro que permite reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias reacciones también quizás. Y, y enhorabuena porque es francamente interesante. Elia, muchas gracias por lo que haces A y por vosotros. el trabajo que hacéis en la SECPAL. Yo creo que es muy importante a ver si los que tienen que tomar decisiones os escuchan, porque os escuchan y os hagan caso, porque es algo, se habla mucho, se lee textos durante eventos y tal, y luego, y pasa con el cáncer, estamos con planes de cáncer 2030, 2000, no sé Sí. qué, 2000, y no pasa nada. Es decir, que lo mismo. Entonces, esperemos que esto es bienestar también, morir con con bienestar, con con Y no calidad. solo, y no solo morir, Valerie, tener una enfermedad crónica incurable, recibir un tratamiento de los que llamamos activos, que nos hace mucha gracia, como si los cuidados paliativos no fueran activos, ¿no? Y que se acompañe de cuidados paliativos excelentes, de excelencia, porque aquí hay profesionales que los pueden suministrar, y que, por favor, vayamos entendiendo que no pasa nada, que un enfermo que empieza con un ELA vaya conociendo al equipo de cuidados paliativos cuanto antes mejor, porque si no se va a sentir abandonado en el momento en que los neurólogos le dejen de ver. Si el paciente con quimioterapia suspende la quimioterapia y al día siguiente le ve el equipo de cuidados paliativos, se va a sentir desahuciado. Evitemos eso porque lo tenemos en la mano. Es nuestra responsabilidad que eso no ocurra, que no generemos esas transiciones incorrectas que hemos hecho históricamente y que ya es momento de empezar a dejar de hacer. Se llama humanización también, ¿no? Eso es, eso es. Que nos Muchas traten como nos gustaría que gracias. nos tratasen a nosotros, ¿no? Sí. Lo repito, muchísimas gracias Sí. a los tres. Ha sido un placer. Muchísimas Igualmente, gracias. igualmente. Un abrazo. Otro. Hasta Chao. luego.